agua viva hoy fluyen aquí. Espíritu Santo, ven obra en mí. Río de agua viva hoy fluyen aquí. Espíritu Santo, ven obra en mí. Tu poder transformador, en tu amor fuerzas me da. Tu presencia está en todo lugar, está aquí. Te podemos sentir, Espíritu, creemos en ti, Espíritu. Haz de nuestras vidas una gran adoración. Te podemos sentir, Espíritu, creemos en ti, Espíritu. Haz de nuestras vidas una gran adoración. Ríos de agua viva hoy fluyen aquí. Espíritu Santo, ven obra en mí. Tu poder transformador y tu amor fuerzas me da. Tu presencia está en todo lugar, está aquí. Oh, que podemos sentir, Espíritu, creemos en ti, Espíritu. Haz de nuestras vidas un altar de adoración. Que podemos sentir, Espíritu, creemos en ti, Espíritu. Haz de nuestras vidas un altar de adoración. Sí, Señor. Ven y haz de nuestras vidas un altar de adoración. Mi vida a ti entonaré, y con cada suspiro te alabaré. Mi vida a ti entonaré, y con cada suspiro te alabaré. Mi vida a ti entonaré, y con cada suspiro te alabaré. Mi vida a ti entonaré, y con cada suspiro te alabaré. Por siempre te alabaré, Señor. Te amo, mi Señor Jesús. Tú eres digno de toda adoración. Podemos sentir, Espíritu, creemos en ti, Espíritu. Haz de nuestras vidas un altar de adoración. Que podemos sentir, Espíritu, creemos en ti, Espíritu. Haz de nuestras vidas un altar de adoración. Que podemos sentir, Espíritu, creemos en ti, Espíritu. Haz de nuestras
adorarte, Señor. Sabemos, Señor, que tú eres el todo de nuestra vida, Señor. Aleluya. Separado de ti, no soy nada. Alejado de ti, muero. Si tú estás en mí, yo desespero, viendo la esperanza, muere el anhelo. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras de vida. Separado de ti, no soy nada. Alejado de ti, muero. Si tú no estás en mí, yo desespero, pierdo la esperanza, muere el anhelo. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras de vida. Te amamos, Jesús. Tú eres la fuente de nuestra vida, Señor. Santo Jesús, Señor. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme
Que el Señor les bendiga esta hermosa noche. Dios les bendiga más. Qué Contento. bendición, ¿verdad, pastor? Poder estar un programa más Amén. de verdades escondidas. Un gozo, ¡Wow! ¿verdad? Un gozo maravilloso poder seguir llevando, ¿verdad? Este mundo, ¿verdad? Lo que el mundo debe saber, debe conocer, ¿verdad? Antes del regreso de Jesús. Amén. Y qué hermoso. Yo meditaba, pastor, cuando estábamos haciendo este estudio, cuántas verdades que han estado escondidas y que hoy el Señor nos ha dado el privilegio de poder sacar la salud, ¿verdad? Y que la gente pueda ver a través de la palabra todos Amén. aquellos secretos. Me encanta este texto de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9, cosa que ojo no Amén. vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparados para los que le aman. Amén. Y estas son estas verdades que han estado escondidas, están en la palabra, Amén. pero se tienen que ver en el espíritu, ¿verdad? Sí, Qué se hermoso. disciernen, ¿verdad? Se disciernen de una manera espiritual. Y es lo importante, ¿verdad? Que es donde le damos el lugar al Espíritu Santo para que a través de él sea el maestro y que nos dirija. Es lo que dice la palabra de Dios. Siempre, siempre, ¿verdad? Vamos a darle la gloria al Señor, pero sabemos que quien está dirigiendo a la iglesia, ¿verdad? En los últimos días es el Espíritu Santo. Y qué maravilloso, hemos estado hablando de los libros de Dios. Ya hemos desarrollado 5 libros. Wow. Porque Hoy vamos a cerrar. hoy cerramos con el último libro y vamos a hablar sobre el libro de las lágrimas. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad, Interesante, pastor? pastor, El libro sí. de las lágrimas, pastor. Yo fíjate que yo nunca había escuchado que en la Biblia había un libro de las lágrimas. Mire, no es, ¿verdad? Pero qué Pura lindo. casualidad que la Biblia contenga, ¿verdad? Una gran cantidad de pasajes bíblicos que nos hablan de lo importante que son nuestras lágrimas para Dios. Y la Biblia, la palabra de Dios, pastora, fíjate, nos confirma que Dios nunca jamás olvidará una lágrima de a quien Él verdaderamente abre su corazón. Dios no hace excepción. La palabra de Dios nos lo enseña, ¿verdad? Y dice que cualquier persona, ¿verdad? Que abre su corazón y sale de lo más interior, de lo profundo de su alma, una lágrima a través de las ventanas, ¿verdad? Que son los ojos, las ventanas del alma. Dios dice que Dios guarda cada una de estas lágrimas en su redoma. Wow, pastor, qué importante son las lágrimas. Entonces, esas Sí. lágrimas que salen de lo más profundo del alma, ¿verdad? Amén. Son las que mueven a Dios. Sí, yo siempre he dicho, pastora, y ¿verdad? Es algo que lo podemos entender cuando discernimos y estudiamos la palabra. El corazón es como una especie de chip que Dios nos ha puesto y ahí es donde se asentan todas las intenciones de nuestro corazón. Y lo que va a venir el Jesús a leer son los corazones. Qué lindo. Y fíjate que esa es la parte más importante donde nosotros nos damos cuenta que donde nosotros no podemos entrar, entra Dios. Ay, qué maravilla. Y el libro de las lágrimas es un libro que nos ayuda bien a identificar, para nosotros entender lo que es el amor y lo que es la misericordia de Dios hacia ¿verdad? Una persona que abre el corazón hacia el único que le puede contestar una petición, Qué que es bello. Dios. Y es lo que dice Salmo, pastora, 56:8. Vamos a entrar de lleno, Vamos ¿verdad? a entrar porque el libro de las lágrimas está basado en el Salmo 56, versículo 8. Mira Amén. lo que dice: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Amén. Pastor, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es redoma? Ajá. Bien, es bien importante que nosotros entendamos para comprender lo que es el libro y entender lo que es una redoma, porque en su significado es lo que guarda la relación que siempre Jesús nos quiso enseñar para que nosotros entendamos. Y una redoma es un recipiente, pastora, que almacena líquidos. Ahora, ¿cuál es la aplicación que Dios le da a través de la palabra? Bueno, este recipiente nosotros podemos ver que es de boca pequeña, pero el cuerpo, ¿verdad? Es amplio, es donde se puede almacenar, donde se puede poner cómodamente, ¿verdad? Y guardar el líquido. Es lo que quiso enseñar Jesús, pastora, porque Dios no tan solo tiene todos nuestros cabellos de la cabeza contados, esto está en la Biblia, en Mateo lo registra, sino que ahora también dice su palabra que Él se mueve ante el clamor de cualquier persona que siente una necesidad del que le ama, porque vamos a ver que dentro del corazón Dios sabe quién verdaderamente está abriendo el corazón y derramando lágrimas verdaderas. Esto no es para engañar a nadie, esto es para Dios conocer. No son lágrimas de cocodrilo, pastor. Ajá, pastora, y mire esto, indiscutiblemente tenemos que decir que Dios conoce cada uno de nuestros corazones. Nosotros no podemos cambiar esto, pastora, no podemos inventar. Y es increíble la cantidad de gente que ama a Dios y que se relacionan, pastora, indirectamente. No voy a hablar ahora de religión, no voy a hablar de organizaciones, no voy a hablar
de nada que tenga con lo que nos relaciona directamente a Dios, sino con lo que es la necesidad del ser humano delante de Dios. ¿Quién de nosotros no se ha derramado y no conocíamos a Dios, y después de 40 años, que en mi caso vine a conocerlo y me di cuenta que Dios en el camino tenía todas mis lágrimas en el redoma? Fíjate qué maravilloso. Pastor, que el libro de las lágrimas no solo es para los santos, es para todo aquel que derrama de verdad su corazón, Pastora, delante de Dios. cuando ahora empecemos a escudriñar la palabra, nos vamos a dar cuenta que la Biblia está llena de mensajes donde nos hacen ver que en todos los tiempos el libro de las lágrimas ha estado, porque Dios es el que está pendiente a cada uno, ¿verdad? De esos detalles que a lo mejor nosotros no podemos entender, pero que Dios siempre está pendiente. Como Padre eterno, porque Dios es Padre eterno de todo el mundo. Le confiese o no le confiese, la gente va a chocar con esa realidad de que nosotros tenemos un Padre en los cielos y que Jesús pagó un precio donde nosotros tenemos que entender que no se derramó en vano la sangre. Es lo que la gente no entiende, pastora. Hemos hablado mucho, ¿verdad?, de los libros, y hemos hablado mucho de la salvación, pero tenemos que entender que aquí el que manda es Dios, no son los hombres. O sea que esas lágrimas que están ahí en el libro de Dios mueven el corazón de Dios. Amén. Hacen mover la mano de Dios. Y es un hecho, pastora, toda escritura es inspirada de Dios y provechosa para enseñarnos. Y cuando nosotros analizamos y escudriñamos, vemos todos los ejemplos que hay, pastora. Sí, pastor, y se me venía ahorita a la mente porque la palabra dice que también la fe mueve la mano de Dios, ¿verdad? Amén. Mueve. Pero también podemos ver a través de su palabra que las lágrimas, porque hay gente, pastor, que no tiene fe, que ni siquiera sabe que conoce en totalidad a Dios, ni sabe que Dios existe, pero una lágrima que sale del alma y dice, por favor, pidiendo ayuda. Amén. Que tal vez nadie le puede ayudar aquí en la tierra. Pastora, nosotros estamos hablando algo que va a estremecer y va a tocar el corazón de aún aquellos que no se consideran cristianos, porque todas estas experiencias se han tenido. Yo conozco experiencias de personas, ¿verdad?, que han derramado su corazón ante una necesidad, y ellos no tienen ninguna relación, ¿verdad?, ni con Cristo ni con Dios. Pero en el camino ellos se han dado cuenta que el Señor escuchó su oración. Amén. Qué importante esto, porque Dios está atento y los ojos de Él están viendo lo que hace el mundo. No nada más la iglesia. Tenemos que quitarnos eso de nuestra mente. Por eso los libros de Dios. Por eso hemos llevado este mensaje. Por eso es una salvación tan grande, ¿verdad? Tan amplia. Tan amplia. Un plan perfecto, elaborado desde la fundación, desde antes de la fundación del mundo, para salvar. Tenemos que entender que nosotros tenemos que darle lugar a Dios, porque aquí el que va a ejecutar el juicio precisamente es Dios. No nos toca a nosotros. Amén. Y tenemos que sacar este libro de la lágrima, porque hay que entender que la Biblia nos enseña que muchos hombres en la historia bíblica nos han enseñado que se valieron de las lágrimas para poder tocar el corazón de Dios. Y mira, pastor, hablando del libro de las lágrimas, unas lágrimas pueden traer salvación. Yo me pongo a pensar una madre clamando por Amén. un hijo. Experiencia, por un pastora. hijo clamando que tal vez su hijo está perdido en las drogas, en el alcohol, y Dios de ahí lo saca y lo levanta por esas lágrimas que tal vez una madre derramó en la presencia de Dios. Mi esposo es una evidencia de eso, porque Amén. su mamá por años, Rogando, mire, clamando. oraba, lloraba y rogaba al Señor, y mire, vino a Cristo y ahora es mi esposo. Amén, gloria a Dios. Dios tiene un Lo plan. trajo, Dios tiene un plan Por eso es que no maravilloso. podemos hablar, ¿verdad?, sin entender. Y la palabra es tan perfecta, pastora, que Amén. cuando nosotros la vemos y nosotros podemos discernir, y el Espíritu, que es lo más importante, que es el que nos va dirigiendo y dando la dirección para nosotros poder entender, discernir. Que esto es lo más importante. Esto no es de hombre. Amén. Yo vuelvo y lo digo, esto no es de hombre, esto viene del cielo. Amén. Sí, ya ejemplo, pastor, Amén. en la Biblia que botaron sus lágrimas y hubo una respuesta de Amén. parte de Dios. Amén. Eso es lo que Hay una respuesta del libro de las lágrimas. Mira lo maravilloso de este libro, que este libro, el Señor, cuando una persona se humilla de todo corazón ante el Señor, derrama su alma, su espíritu, su lágrima, el Señor recoge esas lágrimas. Amén. Es lo Y que dice leímos. que están en un libro, Sí, en el redoma. Así mismo dice el Qué texto. hermoso. Mira qué hermoso, porque Qué dice, hermoso, ¿verdad? mira cómo dice, mis huidas tú has contado, ¿verdad? Y cuando vemos esto es que todo erramos y todo Cuando fallamos. él habla, pastor, de sus huidas, está hablando del pecado de él. De la necesidad de Dios en el momento en que cuando nosotros nos alejamos, y aún conociendo y aún sin conocer. Muchas personas no conocen, y ahí es donde tienen que clamar. Y ahí es donde nosotros vemos que la lágrima es la que mueve a Dios, porque dice, pon tu lágrima en tu redoma, porque la tiene. En tu redoma. Y dice, no están ellas en tu libro. ¿Por qué? Porque Dios ha preparado este momento para poder introducir y para darle la oportunidad a muchas personas
que son a través de este libro, que se van a abrir a través de todos los tiempos, pastora, porque lo bueno es que cuando veamos los ejemplos, vamos a ver que esto marca desde el principio y va a ser hasta el final. Esto no lo vamos a poder cambiar. El libro de las lágrimas es algo que está abierto hasta lo que va a ser En todos los el tiempos, fin. Es pasado, correcto. presente y futuro. Está en todos los tiempos y Qué lo vamos a ver. hermoso el libro de las lágrimas. Y mire, yo traje una serie de ejemplos sobre personas que derramaron sus lágrimas con todo su corazón delante Wow. de Dios y tuvieron respuestas, pastor. Mire, le voy a poner un ejemplo, cuando Job, en medio de ese gran proceso, esa Wow. gran prueba, él derramó sus lágrimas delante de Dios y al final terminó reconociendo que dio oídas, te había oído. Wow, qué lindo el mensaje de Job, es un mensaje bien hermoso para aquellas personas, ¿verdad?, que le llega la calamidad. le llega así la enfermedad, la necesidad, cuando se le acaba todo en la vida, cuando no hay alternativa. Qué bueno poder pensar que Job es una alternativa para nosotros darnos cuenta cómo Dios a través de Job, y es fíjate, Job, sí, si nos ponemos a dar cuenta que es el libro más antiguo, aquí estamos hablando, ya no estamos viendo una relación con Cristo y estamos viendo lo que es una lágrima. Después vamos Una a ver lágrima, después sí. vamos a ver más textos que tenemos, porque Job es un excelente libro para nosotros poder Sí, ver lo que es el libro de las lágrimas. sí. También tenemos a Sara, ¿verdad? La madre de Isaac. Amén. Qué mujer, Wow. cuando ella lloraba, ella sufría porque Agar estaba molestándola, ¿verdad? Wow. Constantemente. Y ella se sentía tan triste, tan sola. Derramó esas lágrimas. Derramó esas lágrimas. Y el Señor oyó su oración, ¿verdad? Amén. Qué maravilloso. También, pastor, tenemos la oración de Jacob cuando iba huyendo de Saúl, ¿te acuerdas? Oh, sí, que lo estaba esperando. ¿Te acuerdas sí. que lo estaba esperando? Sí, y, sí. y Jacob vino y se dejó a su familia a un lado y se fue al otro A lado. enfrentar, sí, lo que le Enfrentó, esperaba. pero toda esa noche él clamó, él oró, él lloró en la Y no presencia sabía lo que de Dios Dios. estaba preparando, porque Dios tenía un plan bien maravilloso. Plan aquí, maravilloso, de ¿verdad? unificar, ¿verdad?, lo que era la familia. Y Amén. mire qué hermoso. También tenemos las lágrimas de Ana. Ay, santo Dios. Ana cómo lloraba cuando Penina la estaba molestando constantemente. Sí. No, y el resultado Y de el Ana. resultado todos del lo hijo que sabemos. tuvo. ¡Wow! Samuel. Supo invertir porque esas lágrimas se las dio al mismo el Pastor, Señor. esas lágrimas. Sí. Qué lindo. Y algo que se me viene a mi mente ahorita, Ajá. que cuando una persona está en un tiempo angustioso, a veces nosotros vamos a llorarle al hombre, todo, qué bello es a la Ajá. presencia de Dios. Amén. Derramar tus lágrimas ante el que te va a contestar, Aleluya. ante el que va, Me gozo. ¿verdad? Va a traer una respuesta y que va a tomar esas lágrimas, porque a veces el ser humano solo te ve llorar y dice, pobrecito, Ujú. pero Dios conoce, Dios sabe. te va a tomar esas lágrimas. Amén. Mire qué lindo, pueblo de Dios, Amén. lo que estamos aprendiendo. También, pastor, las lágrimas de Jonás. hermoso. Cuando estaba dentro del pez. Sí, maravilloso, porque tuvieron una contestación también y marcaron, ¿verdad? Y marcaron. Lo que era un punto bien importante en la vida de él y lo que iba a ser en el futuro, en la eternidad con Cristo. Qué maravilloso, Qué porque maravilloso. hablaba de esos 3 días de Jonás que eran una señal. Sí, mire qué Amén. maravilloso. También se me venía a la mente las lágrimas y la oración de Sadrach, Mesach y Abednego cuando estaban en el horno de fuego. Pastora, la necesidad más grande es cuando en este caso los siervos, en este caso eran siervos Siervos de Dios. Qué interesante poder ver que Dios en ningún momento te va a dejar. Pero ante lo que va a ser el dolor y ante lo que va a ser la tragedia o tal vez la circunstancia que no sabemos lo que va a ser el final, pero nosotros creer que Dios va a hacer algo positivo a nuestra vida, ¿verdad? Creemos que lo que va a venir es negativo, pero sabemos que las lágrimas surten un efecto positivo. Positivo. Todo el tiempo que estamos Qué viendo son maravilloso. efectos positivos. Mire qué maravilloso también las lágrimas de David cuando escribió el Salmo 40, que decía, pacientemente esperé Jehová. Amén. Y él me oyó y me libró de todos mis temores. Qué maravilloso. Y cuando escribe Salmo 51, Amén. Sí. pastor, que ahí se derramó este hombre, Sí, ¿verdad? no, David era una persona que tuvo tantas experiencias, ¿verdad? Y necesitó tanto de Dios que este hombre verdaderamente se derramó de corazón al Señor. Bueno, nadie como David, dice Nadie la como palabra. David, ¿verdad? Y es importante verlo porque Dios, ¿verdad? Se derramó a este hombre para poder librarlo de muchas situaciones, porque había un propósito también. Fíjate que todos tenemos un propósito en la vida. Qué Cuando maravilloso. nosotros lo alcanzamos y nosotros lo comprendemos, entonces es donde nosotros hacemos la conexión, que por eso es que Dios guarda, ¿verdad?, esas lágrimas en redoma, porque hay un momento donde van a surtir un efecto, pastora. Es lo que queremos ver, porque nada Dios lo hace por nada, todo tiene un propósito.
Y algo que también yo puedo ver, pastor, que cuando tú derramas tus lágrimas delante de Dios, ahí es el lugar donde tiene que ir la gente. No hay otro. No tiene que ir a otro lugar, vaya a la presencia de Dios, Amén. derrame sus lágrimas, porque si usted ve cada siervo de estos siervos maravillosos, todos los que derramaron sus lágrimas, la respuesta que Dios le dio, la contestación fue algo que cambió y transformó Su vida completa. su vida. Amén. Y impactó y sigue impactando nuestras vidas. Si vamos a darnos cuenta y lo analizamos, ese es el propósito del libro de las lágrimas, porque Dios nos está registrando lo que es un factor, ¿verdad?, de una necesidad y lo que va a ser, lo que es una contestación positiva de parte de Dios. Es lo que queremos que vea, porque las lágrimas no se quedaron en la redoma, surtieron un efecto y tuvieron, ¿verdad?, una consecuencia positiva en la vida de la persona. Amén. O sea que valió la pena haber hecho el esfuerzo. Valió la Amén. pena. Ese es el detalle. Pastor, también hay otras lágrimas las que derramó Pedro cuando negó a Cristo. Esas sí son bien interesantes, fíjate, porque él dice que amargamente lloró. Amargamente lloró. Y le dolió y le pesó en su corazón. Y ahí lo vemos cuando Cristo resucita. Por eso tiene que llegar a Pedro, porque sabía que cuando lo vio eran lágrimas verdaderas. Y ya estaban escritas Pastor, en y la cuando redoma de Cristo Dios. resucita, el mensaje que le manda a Pedro, ¿cómo le dijo? Sí, le dijo precisamente, Me dígale encanta. a Pedro que el maestro ha resucitado, porque él tenía que conocer que verdaderamente todo lo que se estaba pasando era para Dios glorificarse. Y ahí es donde lo podía comprender. Fíjate, pastora, ninguno de los apóstoles entendió en aquel momento, lo entendieron en el camino. En el camino. Y era el propósito, no fue hasta que después Jesús le dio el Espíritu, el soplo, Amén. y el Espíritu los hizo entender. Porque si no tenemos el Espíritu no podemos discernir, Sí. no podemos entender. Y ellos necesitaron hasta ese momento de ver al Cristo, al Maestro resucitado para entender. Sí, Maravilloso pastor, Dios. Qué maravilloso. También en la Biblia habla del rey Nabucodonosor. También, Cuando el pastora, Señor le botó esa soberbia, Qué ¿te acuerdas? increíble, Que lo pastora, volvió sí. como un animal. Sí, pastora, los 7 tiempos. Pastora, wow, qué increíble que nosotros vemos cómo la misericordia, ¿verdad?, de Dios se vio con este hombre. Y había un propósito, porque después Amén. Nabucodonosor dice que puso todo a la mano de Daniel. O sea, todo tenía un propósito en la vida, pero esas lágrimas fueron verdaderas. De hecho, me gusta cómo termina la de Nabucodonosor arrepentido. Él dio todo lo que tenía para y reconoció al reino de los cielos. reconoció al reino de los Reconoció al rey, cielos. pastora. De Lo ahí reconoció. se humilló. Y mire Sí. que cuando él se humilla y se derrama su alma, ahí fue donde fue libertado Wow, de increíble. esa locura que él tenía. Tantas ¿verdad? cosas que se hablan de Tantas este cosas. rey, ¿verdad?, perverso, y vemos como al final él aceptó, ¿verdad?, a través de esas lágrimas que fueron recibidas por Dios, y vino el arrepentimiento en su corazón. Porque aquí vemos que las lágrimas se relacionan con el arrepentimiento. Con el arrepentimiento. Es algo que sale del interior y es algo donde la persona se siente en esa conexión con Dios y se siente de hacer el clamor. Porque Wow. sabe que puede recibir algo aparte, ¿verdad?, de lo que va a ser esa respuesta de Dios positiva. Qué maravilloso. Sí. Y mire, también están las lágrimas de Agar. ¿Se acuerda cuando Agar ese- estaba en el desierto? Sí, y también la de su hijo Ismael. Si no lloraba ese muchacho, dice que lo oyó desde el cielo. Desde el cielo, Se ese oían los llanto de llantos. Ismael que estaba debajo de la palmera ya Maravilloso. para morirse, Wow, supuestamente. pastora, qué interesante poder ver esta gran verdad, porque vemos como el lloro del niño fue lo que movió a Dios. Movió a Dios, qué lindo. Aleluya. y qué lindo que ahí el Señor le dio la promesa que iba a levantar una nación, ¿verdad? Wow, de sí. él, qué maravilloso. Los 12 príncipes, los 12 príncipes de la tierra. esas Amén. lágrimas de ese niño Sí. movieron el corazón de Pastora, nuestro y amado Dios. hay tantos mensajes y pasajes en la Biblia. Por ejemplo, mire lo que dice el Salmo 126, ¿verdad? 126, sí. Sí, 5 y 6. Mira lo que dice, lo voy a leer. Salmo 26, 126, 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Aleluya. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo su gavilla. Wow, pastora. O sea, aquí vemos cuando nosotros soltamos, ¿verdad?, esas lágrimas y se las exponemos a Dios, traen una, ¿verdad? Trae una respuesta de regocijo. Pero lo lindo de esa respuesta con regocijo es que después nos mueve a nosotros a servir a Dios. A servir a Es Dios. lo que quiere decir el pasaje, porque después dice, vuelve a venir con regocijo trayendo su gavilla, porque entonces después nosotros abiertamente ya no tenemos, todo se lo damos a Dios. Amén. Y ya estamos dentro y ya no necesitamos como estar en ese clamor de pedir, porque ya somos, haciendo hijos ya lo tenemos todo. Amén. Y es importante nosotros poder entender esto, pastora, porque dice que con lágrimas se siembra,
y se ciega, pero se recoge llorando. Y lo que se da es más grande. Es más grande. O sea que el que dio esa inversión de esa lágrima, la ponga en una contestación, hace que las personas viertan, ¿verdad?, su pensamiento y se adentren a conocer a Dios, o tal vez Qué va a ser la lindo. experiencia que nos va a conectar. Así es la vida, Qué pastora. maravilloso. Nosotros tropezando y encontrando problemas en nuestra vida es que nosotros encontramos a Jesús. Porque al necesitar de Él es donde nosotros podemos tener esa experiencia. Amén. Y casi todos tenemos la misma experiencia. Clamamos, necesitamos Cuando y está lloramos. en el momento más duro de su vida, Amén. cuando derrama su alma, sus lágrimas, es Sí. ahí donde encuentran al verdadero Pastora, rey. yo viví ese momento cuando yo perdí todo. Yo no tenía ni hermano de iglesia, nada. Me encontré solo, pastora. Wow. Abiertamente se lo digo. Y después, como yo era un hombre que predicaba la palabra de Dios, tocaba puertas, era un buen esposo, era un buen proveedor. ¿Qué podía pedirle a una persona que vivía la vida bien y que amaba a su familia? Pero no era eso, pastora. No era eso. Es que habían cosas más grandes. Y era el momento donde nosotros, las Qué lindo. lágrimas mías las recogió Dios en su redoma. Y hoy puedo contar que gracias a esas lágrimas Él me habló. Qué Y hoy estoy bello. aquí, pastora. Maravilloso el Señor. Mira lo que dice Salmos 84:5. que Lindo. está bien Oh, lindo. sí, hermoso. Mira, El Valle de Salmo, Lágrimas. el Valle de Lágrimas. Mira que dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Wow. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Y cuando la lluvia llena los estanques. Pastora, qué maravilloso. O sea, que nosotros nos derramamos en lágrimas y Dios nos llena en bendición. Wow, lo cambia en fuente, dice. Mire qué bello. Aleluya. Qué hermoso es llorar No, ante la presencia wow. de Dios, ¿verdad? Que Las vale la lágrimas surten pena. un efecto increíble. Iglesia, vale la pena que cuando tú estés en un problema, en una situación, no corras al vecino, no corras al hermano, corre a la presencia, de, Dios, porque Él va a llenar de bendición, Él te va a dar esa respuesta. Amén. Y esto nos trae más gozo, más convicción, nos hace amar más a Dios, ver esa respuesta, pastor. Pastores, que no hace excepción, fíjate. No hace excepción. Cuando estamos hablando no estamos hablando aquí de santos, no estamos hablando de elegidos, no estamos hablando de justos, porque aún aquellos que no conocen. Y hasta Esto es para todos. pastor, hasta para los malos, porque los malos pueden tener una manera de vivir y cambiarle una acción por medio de lo que es una experiencia. Es cierto. Y pastora, es una realidad porque esto lo vemos desde la antigüedad. No podemos cambiar la palabra de Dios. Fíjate que las lágrimas era algo que se comprendía en la antigüedad. Fíjate, me gustaría que leyéramos, pastora, Hebreos 12:17. Ok, Hebreos 12:17, Sí. Mira lo que dice. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque procuró con lágrimas. Pastora, este es el caso de Saúl, que De dice la Saúl. escritura, así que nos enseña que desde los tiempos antiguos la gente se movía en lágrimas para tocar el corazón de Dios. Pero ya sabemos aquí el caso de Saúl y de Jacob. Y vemos como las lágrimas procuraron mover el corazón de Jacob, pero no podía hacer nada, porque ya la bendición había caído sobre él. Entonces sí, Jacob. ya no podía hacer nada, ya no podía. Entonces lo interesante de todo esto es que siempre hay una oportunidad de parte de Dios cuando nosotros abrimos nuestro corazón y nosotros derramamos lágrimas. Pero Dios sabe cuando las lágrimas son verdaderas. Son verdaderas. Es que Sí. eso es lo que pasa, ¿verdad, pastor? Sí. Que esas lágrimas tal vez no eran del corazón, por Sí. eso no. Sí. Como Dios también conocía el corazón de Saúl, que él siempre iba a las cosas malas, a las Sí. cosas negativas. Yo cuando leo la historia de Saúl, dice la palabra que Dios les ordenó con qué mujeres casarse. Se casó Sí, con con- todo el que le... Pastora, y tiró Él su hizo primogenitura todo, lo como si tiró. nada porque la cambió por la Como comida. un plato de lentejas, dice, Lo que ¿verdad? nosotros tenemos que ver aquí es que nosotros tenemos que apreciar lo que Dios nos da. Qué Porque en el maravilla. momento que nosotros vamos a ver el corazón de Dios es porque realmente Dios se mueve para cualquiera, pero Dios sabe lo que estamos haciendo. Y cuando nosotros verdaderamente sabemos que tenemos el corazón limpio y Dios dice no, Él es una persona que se merece, entonces ahí es donde Dios se mueve. Y es bien importante que nosotros veamos porque muchos textos en la Biblia, pastora, son concernientes a lo que son las lágrimas. Y usted mencionó a Job. A Job, Vamos a leer un pasaje, pastora, en Job 16, del 19 al 21, bien interesante, pastora, porque el mismo Job nos hace comprender que aquí esto no es de hombre. Qué bello. Que aquí el que mueve es Dios. Él es el que tiene el control de todo. Y mira que vamos a leerlo. Vamos a Ya leerlo. dice Job capítulo 16, versículo 19 al 21. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo Amén. y mi testimonio en las alturas. Aleluya. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Wow.
Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. Pastora, cuando estos hombres vienen a atacar a Job, ¿verdad? Y Dios los escucha, Job los escucha. Dios, Job sabe que el que le puede aquí remediar el problema es Dios. Es Dios, no ellos. Entonces, las lágrimas, él sabía que el que tenía que hacer era Dios, porque él sabe que el hombre, como dice, ojalá pudiera disputar el hombre con Dios como con su prójimo, porque con el prójimo no va a ganar nada. Era el prójimo el que lo estaba acusando. Sí, ellos estaban, los amigos de Job estaban para acusarlo. Y ahí lo que tenemos que ver es porque, como dice, ojalá pudiese disputar el hombre como con Dios, como con su prójimo, porque con Dios tú ganas. Pero con el hombre vas a perder todo el tiempo. Pastor, así es. Sí, es todo el tiempo. Como decía David, júgame tú. Porque el hombre no te va a jugar. ¿Cómo te va a jugar Dios? Dios es justo. Dios es justo. Pero el hombre no. El hombre no. El hombre no mira como Dios. Aquí, fíjate cómo él dice: disputadores son mis amigos, porque era lo que lo acusaban. Mas ante Dios derramaré mis lágrimas. O sea, Lágrimas. ¿a quién Job sabía que tenía que ir para Qué lindo, ¿verdad? a Dios? Él dice, yo no voy a estar derramando mis lágrimas ante el hombre, o sino sea ante que- el que me va a responder. Amén. ¿verdad? O sea que hay alguien que te puede en su redoma tomar esas lágrimas y verterla, ¿verdad?, de algo positivo, y ese es Dios. Y- El hombre no puede. Pastor, ¿y qué enseñanza más poderosa esta, pastor? Porque el pueblo de Dios tiene que aprender a derramarse ante la presencia de Dios. Amén. Oh, eso es bueno. Eso sí, esto es lo que está trayendo el Señor y enseñando. Pastora, la tribulación es para eso. La tribulación. Siempre entramos a lo mismo, Sí, pero es una porque realidad. la gente tiene una dureza de corazón. La gente solo en tribulación va a poderse derramar. Miran al ante cielo, Dios, miran van al a cielo, poder pastora. ver hacia el cielo. Y ese es el objetivo de la tribulación. Pastora, a veces sucede que en nuestras casas, y esto es un hecho bien real que experimentamos todos los días, cuando nosotros nos enfrascamos mucho en las cosas, ¿verdad?, tal vez de nuestra vida, y a veces descuidamos lo de Dios, a veces se nos olvida orar, y a veces se nos olvida clamar ¿verdad?, y pedirle esa protección de Dios. Y a veces Dios, viendo esto, Dios permite que tengamos una necesidad y nos vacía la alacena. El refrigerador, ¿verdad? Ajá. Vemos que se vació y tú dices, ¿qué está pasando? Pero a veces nos damos cuenta que es que Dios lo que está haciendo es que miremos al cielo. Amén. Y que derramemos nuestras lágrimas para nosotros podernos volver a conectar. Amén. Esto pasa mucho. Si a ti te está pasando, es hora de que nosotros nos demos cuenta de que nosotros tenemos que ver de que verdaderamente nosotros al que le podemos pedir es a Dios. Aquí ningún hombre te va a dar nada y nosotros tenemos que a veces confiar en Dios. Amén. Y nosotros no podemos descuidar, ¿verdad?, las cosas que Dios ha puesto en nuestro camino, Sí. ni en nuestra familia, ni en lo que son las cosas que nos ha dado, y menos el ministerio, ¿verdad? Porque Sí, todas estas cosas se conectan. definitivamente. Pero en lo de Job, lo interesante, pastora, es que él comprendió que ningún ser humano, pastora, puede ganar algo si no se dirige a Dios. Ay, qué Y con bello. lágrimas. Y con lágrimas. Amén. Mire qué hermoso Salmo 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de Aleluya. corazón y salva a los contrictos de espíritu. Wow. Qué lindo esta Mire qué palabra, hermoso. pastora, qué poderosa. Porque cuando tú te quebrantas de corazón, lo que salen de tus mejillas y de tus Lágrimas. ojos son lágrimas, pastora. Es lo que Ahí- sale. Ahí es donde salen las verdaderas lágrimas. Sí, pastora. Cuando está quebrantado tu corazón. Salen para limpiarte ese corazón. Limpiar ese corazón. Amén. Mira lo que dice el Salmo 51:17, que hablamos de David, ¿se acuerdan? Sí, sí. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Wow. Y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pastora, qué importante conocer esta palabra, porque hay gente que cuando llegan a ese nivel, ¿verdad?, de quebrantamiento, su corazón comienza, ¿verdad?, a cambiar y comienzan a comprender, y Dios nunca va a dejar a alguien así. Amén. Fíjate, pastora, aún arrepentido y después de haberse quedado, y nosotros no podemos juzgar porque el corazón lo conoce Dios, y por eso es que Dios es un Dios de oportunidades. Qué maravilla. Pastora, tenemos que entender eso. Usted no puede juzgar a nadie. Usted tiene que dejar el juicio a Dios. Usted tiene que orar por las personas, ¿verdad?, que nuestros mismos hermanos a veces que caen, por aquellas personas que no entienden, por aquellos que te juzgan, vituperan. Amén. Usted ore, déjeselo al Señor, porque el único que nos puede cambiar en lo que va a ser el final de una persona es Dios. Amén. Nosotros así no podemos es. hacer nada. Y Él está cerca de los quebrantados de corazón. Qué lindo, Esa es la ¿verdad? señal. Ese es el secreto, pastora. O sea que el Señor se acerca cuando alguien derrama su alma. Y hace sacrificio de El espíritu, pastora. sacrificio de espíritu. Amén. Ahí acerca Amén. al Dios Todopoderoso. Fíjate, pastora, podemos decir, y es un hecho, de que Dios tiene pleno control de todo lo que Amén. se hace en la vida. A Dios no se le va a escapar nada. O sea, nosotros tenemos que creer que Dios es Dios.
Él nos puso en este planeta y Dios nos ha permitido vivir este mejor tiempo donde nosotros podemos llevar este mensaje y que las personas puedan entender. Amén, amén. Y usted sabe, como dice Efesios 1:4, nosotros somos predestinados desde antes de la fundación del mundo, pastora. Y yo quisiera leer el Salmo 139, del 14 al 17, porque David, pastora, y esto es bien importante, David ya nos había revelado por medio del Espíritu Santo que Dios tiene libros y que Él es específico en nosotros. Qué bello, ¿verdad? Cuando yo me gozo con los salmos, pero especialmente estos salmos de David que nos conectan a nosotros al cielo, ¿verdad? Por la promesa del nuevo pacto. Y en el Salmo 139, 14, 17, pastora, hay una verdad que yo quiero que usted entienda porque le hemos hablado de los libros de Dios. De los libros de Dios. Mire lo que dice, vamos a leerlo. Dice, te alabaré porque son formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado. Amén. Y entretejido en lo más profundo de la tierra. Wow. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Wow. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Pastora, me encanta esta palabra porque Dios nos está revelando que nosotros somos desde antes. Es la confirmación de Efesios 1:4. Ahora, hay un detalle aquí bien importante porque dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. ¿Dónde están los pensamientos de Dios? En el corazón. En el corazón, pero están, pastora, en la palabra, plasmados en la palabra. Sí, no hay otro lugar. Y eso los anidamos en nuestro corazón, ¿verdad, pastor? Aleluya, mire el secreto, qué maravilloso. pastor. Nosotros vemos, fíjate, dice, mira cómo dice ahí, dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que me fueron formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosa me son, oh Dios, tus pensamientos y cuán grande es la suma de ellos. O sea, cuando nosotros vemos y analizamos y sumamos todo lo que Dios, toda la palabra que hay, pastor. Aleluya. Sí. Todos los libros que hemos visto, todos los libros, wow. Todo lo que es el plan de Dios, fíjate que todo se conecta. Pastora, qué hermoso es porque es que Dios tiene un plan increíble, tiene un plan increíble de amor para nosotros, wow, como Dios Jesús. Y termino cerrando la página, pastora, de lo que es este libro, porque Él dijo en Juan 17:11 que y ya no estoy en el mundo, mas ellos están, y está hablando de nosotros. Él está en el cielo, pastora. Ajá. Era como le decía a la gente el domingo. Pero nosotros tenemos que entender que Jesús está a la diestra del Padre. Dice, yo voy a ti, Él llegó. Y dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. O sea, ajá, nos espera el reino de los cielos. Qué lindo, ¿verdad? Y lindo porque el 17:12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. O sea, que Él nos guardaba. Pero ahora dice, a los que me diste, yo los guardaré. Y dice, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de la perdición. Y dice, para que la escritura se cumpliese. Amén. Cuando Juan está diciendo aquí que ninguno se le perdió más que el hijo de la perdición, que nació para eso, porque el hijo de la perdición es el anticristo, y eso tenemos que verlo, lo revela 2 Timoteo y Tesalonicenses. Sí. Pastora, yo quiero que entiende, para que la escritura se cumpliese, ¿quién va a cambiar lo de los libros de Dios? Nadie. Nadie puede. Iglesia, nadie puede cambiar los libros de Dios. El plan de Dios es perfecto y usted tiene que entender que nosotros tenemos que a aceptar cuál es el plan de Dios en nuestra vida, porque tú decides, yo decido. O sea, yo decido dónde voy a pasar la eternidad. Y Dios tiene libros y ya los vimos todos, pastora, ¿verdad? Y qué maravilloso, pastor, que los libros de Dios son para otorgar salvación, pero el libro de las lágrimas también para otorgar salvación, pero para cumplir peticiones. Amén. Qué maravilloso sea que Dios en esos libros encierra todo su amor. Todo. Encierra todo su amor, toda su misericordia para con el ser humano. Amén. Mire qué hermoso. Pastora, cuando Dios, ¿verdad? En su redoma toma una acción de lágrimas de sus hijos, sucede algo hermoso porque sabemos en qué momento nuestra dirección de nuestra vida va a cambiar y vamos a comenzar a comprender y vamos a entender qué es el propósito de Dios. Amén. O sea, es la oportunidad que Dios nos da para nosotros poder entrar, tener la experiencia y nosotros poder comprender que algo grande y maravilloso puede suceder en nuestra vida cuando nosotros tenemos a Cristo. Y algo bien interesante, que el libro de las lágrimas está activo hoy. Todo el tiempo, 24/7, pero también va a estar activo en la tribulación. Sí, pastora, va a seguir hasta el final. ¿Sabe por qué va a estar? Y en la tribulación va a estar aún más activado, porque en la tribulación es donde va a ser el lloro y el crujir de dientes. Mira cómo dice, lloro. Amén. Lloro, son lágrimas. Son lágrimas. Y crujir de dientes. Y sabe que toda esa gente
que llore y se humilla ante el Señor va a ser salva. Lo Dice, todo el que invocar el nombre del de Jehová Señor será salvo. Ay, Amén. qué bello. Todo se conecta. Y ahí lo van a hacer. Ahí esa gente va a llorar con lágrimas y van a decir, Señor, ayúdame. Amén. Y sabe que en la tribulación es donde más salvación va a haber. Amén. Donde más salvación, ahí va a ser el lloro. Juan dice que la multitud de personas que él vio que salieron de la tribulación, de la gran tribulación, no se podían contar. No se podía contar. Sin embargo, Apocalipsis 7, sin 9. embargo, el rebaño pequeño que entró con Jesús al cielo es bien pequeño. Es bien pequeño. Sin embargo, este grupo es grande, que dice de todas las tribus, ¿verdad? Naciones y lenguas. O sea, Wow. que es para que usted vea cómo la Biblia, ¿verdad? Se hace, ¿verdad? Verdad de la misma palabra escrita para que nosotros podamos entender. Pastora, y qué lindo, ¿verdad? Porque grandes cosas vienen para los que esperan, ¿verdad? En Dios. Qué maravilloso. Amén. Y mire qué hermoso, ya hemos terminado los 6 libros de Wow. Dios, pastor. Amén. Y a mí me gustaría, usted sabe que a mí me encanta hacer resúmenes. Amén. A mí me encanta hacer encantan los resúmenes. resúmenes. ¿Por qué me gusta hacer resumen? Porque así podemos como comprender más toda, ¿verdad? Amén. Esta palabra maravillosa que Dios nos ha permitido contemplar, ¿verdad? Y vamos a hacer un resumen sobre todo esto que el Señor nos ha dado en verdades escondidas. Amén. ¿Verdad? Que hemos traído en verdades escondidas estos lindo. temas tan hermosos. ¿Se acuerda, pastor, que en verdades escondidas hablamos sobre que la salvación es para 3 grupos? Para 3 grupos, es correcto, sí. O sea, porque lo acabamos de ver, identificamos tres grupos. cómo Dios está interactuando en este mundo hoy día con 3 grupos de personas. 3 grupos de personas. La palabra y la salvación está escrita para los elegidos. ¿Quiénes son los elegidos? Sí, según la palabra de Dios, los elegidos, ¿verdad? Son el pueblo de Israel. Ahí conectamos lo que fue el libro del pacto, porque estas personas ya están, ¿verdad?, escritas desde el principio para que ellos puedan llevar el evangelio del reino en los últimos días, porque quien va a predicar las buenas nuevas del reino en la tribulación precisamente va a ser Israel. Y pastor, ya la iglesia va a pasar al ya cielo. va a pasar. Y los elegidos, ¿por qué son elegidos? Porque ellos son de sangre. Exacto. Sí. Ellos son... Ahí se relaciona. Fíjate que a Abraham se le hicieron todas las promesas y este pueblo que iba a estar esclavizado por Egipto, sabemos que era el pueblo de Israel, fue libertado por Moisés y ahí fue que se le hicieron las promesas en Horeb. Ellos no cumplieron, pero Dios como quiera nunca retiró esa promesa porque era un pacto sempiterno que no se podía cambiar y Dios lo que hizo fue que le dio entrada a los que iban a heredar el cielo para los gentiles, igual a cual judío, porque si el judío se arrepiente y se también hace, tienen entrada, porque esto es para los que se constituyen, para el que ame, para los que se constituyen santos, porque santos. tienen esperanza celestial. Ellos cambian su herencia por la herencia terrenal por la celestial, porque vamos a reinar con Cristo, y ahí es donde entra el otro grupo. Entonces la palabra fue escrita para elegidos, fue escrita para santos. Sí, santos son las personas, ¿verdad?, que, por decirlo así, han aceptado lo que fue el evangelio de Jesús, y estas personas se han levantado a llevar como coherederos del reino lo que es el mensaje de los últimos días. Las buenas nuevas de salvación. Y sabe que algo maravilloso, porque los santos eran los que eran gentiles, pero ahora han recibido a Jesús como dueño y Señor de su vida. Y ahora viven para Él. Amén. Viven guiados por el Espíritu, por la palabra. Y tienen una herencia celestial. Amén. Esos son los santos. Los ¿verdad? santos. Y son adoptados y concebidos por el Espíritu. Ay, qué bello. Adoptados y concebidos por el Espíritu. Y heredan el reino de los cielos y van a ser la esposa de Jesús en el cielo. Wow, mire todo lo que tiene el santo, pastor. Reinarán con Cristo. Reinarán con Cristo. Amén. Qué bello. Mire, también está escrita para los justos. Amén. Vimos, ¿verdad? A través de verdades escondidas, vimos que el Señor, hay un grupo que se llama justos. Son personas que tal vez no tienen una conexión directa con Cristo, pero hay bondad, hay amor. Malaquías nos lo explicó, que son los del libro de la memoria, y van a constituir desde Adán hasta lo que es Cristo, y los de Cristo obviamente hasta el final, que son con el libro de la vida. Con el libro de la vida. Vamos a ver que muchas personas van a ser justificadas. Entonces, todo esto, pastora, ya lo vimos. Estamos dando un pequeño repaso. Un pequeño repaso. También, pastor, algo que me encanta de la palabra, y esto es algo que la gente tiene que entender, el pueblo de Dios tiene que entender, la orden de resurrección. Amén. Porque la resurrección de Cristo estableció un orden, ¿verdad? A Él, al morir en la cruz del Calvario y quitarle las llaves de la muerte a Satanás, Él establece un orden de resurrección. Qué lindo, maravilloso poderlo comprender. Y ¿verdad? lo podemos ver en 1 de Corintios 15, 20, ¿verdad? Me encanta, en el 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. O sea que Jesús es el primogénito de los muertos. Cristo es el primogénito de los muertos,
Y después Él, cuando Él resucita entre los muertos, Él establece un orden, cómo se van a levantar toda la gente que ha muerto. Amén. Y aquí en el orden es bien maravilloso saber, porque en el orden de resurrección están primero los muertos en Cristo. Mire Amén. qué lindo, ¿verdad? Sí, Los ese que es el creen orden. en ellos, ¿verdad? Cristo la primicia ya está en el cielo y ahora los que son de Los que Cristo, son de los Cristo. muertos en Cristo y Los- los que son de Él. Amén, qué Los maravilloso. muertos en Cristo va a ser el segundo grupo que se va a levantar. El tercer grupo que se levanta es los de la final trompeta. Es correcto, fíjate que así mismo lo dice, pero cada uno en su debido orden, el 23. Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida, y luego en el fin cuando Él recibe el reino en el cielo. Para eso está la iglesia presenciando. Termina todo lo que va a ser la tribulación y es cuando Jesús va a bajar. Es lo que vimos, ¿verdad? Donde van a ser justificados personas en la tierra en el tribunal de las naciones, y ahí es donde el milenio va a comenzar en la tierra, porque ese es el milenio. Ahí es donde Él pone todos sus enemigos por estrado de sus pies, y porque el punto aquí importante es que lo último va a ser la muerte, pero la muerte todavía va a reinar en el milenio. Y no es hasta que se acabe el milenio que entonces va a terminar todo lo que va a ser el fin. Y algo bien maravilloso que en la final trompeta, ¿por qué el apóstol Pablo solo revela aquí los de Cristo y los de la final trompeta? Porque aquí hay una confusión, pastor, que a veces el cristiano tiene, que piensan que solo hay 2 resurrecciones. Y en la final trompeta meten a los del trono blanco y todo, porque dice, si el apóstol Pablo solo mencionó 2 en este texto, pero la gente tiene que ver hasta el final las cosas, Sí. no solo tiene que ahí como Sí, quedarse, encapsularse en este, Sí. porque el Señor tiene la palabra tiene un fin, Pastora, ¿verdad? lo lindo es que Tiene nosotros al poder examinar los libros, vimos cómo se abre el plan ¿Cómo de Dios se abre y el plan? entendemos. Y sabe que me mostraba el Señor, pastor, porque yo hablaba con una persona y me decía que solo hay 2 resurrecciones, pero ¿sabe por qué el apóstol Pablo aquí menciona a estos 2 grupos? Porque son 2 grupos que van a subir al cielo. Y van a Y en ver. diferentes tiempos. No, lo que tenemos que ver es que cuando Jesús le quita las llaves de la muerte a Satanás, Él puso en orden lo que iba a ser la cautividad, y los que eran corruptibles, que no recibieron a Jesús, se juntan con los incorruptibles En la final trompeta. porque todos vamos a recibir premios en el cielo. Así es. Y los antiguos, como Abraham, Isaac, Jacob, que ellos fueron redimidos y ellos tienen la oportunidad de reinar y entrar al cielo porque son parte de los que son los hombres de fe. Esta gente van a entrar junto con los que son del tribunal de Cristo. Los del tribunal de Y Cristo. entran como convidados. Al final, pastora, lo dice la Biblia, claro. O sea, la iglesia al final de las bodas, antes de Jesús bajar, se sientan a la mesa y no es a la final trompeta y ellos entran. La clave está aquí en Apocalipsis 11, porque los 2 testigos, que sabemos que son los 2 antiguos, van a entrar y eran profetas. Y ellos abren para que todos entren. Para que todo el grupo Y entre. sin embargo, fíjate que ellos tienen un rapto donde ellos no están esperando, ellos van directamente a la mesa. A la mesa. Y qué ellos lindo. participan porque ya ellos entraron, y los que dieron entrada a esos muertos son todos los que entraron con Él. Es como nosotros los de Cristo. Cuando Cristo nos llama, ¿verdad? En el rapto, todos los muertos entran, pero nosotros entramos que somos los vivos. Entramos los vivos. Y estamos es lo juntos. mismo prácticamente, Es lo mismo. ¿verdad? Y es para que la Wow, gente vea qué- que el rapto fue real. Sí. Sucede lo mismo, vuelve a Y suceder lo y mismo. la tercera resurrección que va, primero están los muertos en Cristo, los de la final trompeta son el segundo grupo que entra al cielo. Pero después hay otro grupo que despierta 1000 años después. Y tenemos que verlo, pastora, porque hasta que la Nueva Jerusalén no desciende hasta el final, no se ve lo que es en el capítulo 20, el trono blanco, y hay un orden. Lo que no entienden muchas personas, pastora, y quiero que usted lo observe y lo vea y ore para que pueda entender, es que Apocalipsis es un filtro. Y Apocalipsis nos está dando el orden. Y precisamente en el capítulo 20 vemos el milenio, la destrucción de Satanás y lo que es el trono blanco. Ajá. Y así va a ser el orden. Así Y la va a iglesia ser el baja. orden. Y después la iglesia baja y después viene la Y eternidad en en el el 22. trono blanco despierta otro grupo. Amén, pastora, porque son los que nunca se Los que levantaron. nunca, y ahí es donde Dios va a usar esos 3 libros. Va a Sí. usar el libro De las lágrimas, el libro las de memorias, las memorias, el y de la libro vida. de la vida. Sí, va a utilizar Ahí los se van a libros. activar estos 3 libros, ¿verdad? Sí, porque esos son los libros que Él pide, tráigame los libros. Tráigame los libros. Son esos libros, porque si nada está escrito bueno tuyo en el libro de la vida, entonces Dios va a utilizar Dice, voy esos a ver. libros para darte vida. Es cierto. Sí. Lo Qué interesante, lindo el pastora, Señor, cuando ¿verdad? nosotros vemos y nos analizamos quién puede estar entonces en el libro de la vida para no ser echado al lago de fuego, una persona que servía a Cristo, Ajá. que nunca pudo participar de nada porque manchó sus vestiduras. Sí, Y sí. el mensaje de Saldi dice: prepara las cosas que están para morir porque no ha hallado tus cosas bien. Y mira lo que le dice en Saldi. Oiga esto, iglesia. Es lo único que le dice: que no te voy a borrar del libro de la vida.
Wow. ¿Por qué Dios le dice a un cristiano que no lo va a borrar del libro de la vida? Porque si lo borra, lo echa al lago de fuego. Lo echa al Pero lago de porque fuego. su nombre está en el libro de la vida, no te va a echar al lago de fuego. Allá va a tener salvación para entrar. Pastora, pero a nunca la vio nueva nada. tierra. Esperó hasta el final. Tuvo todo el tiempo durmiendo, descansando. Sí. Maravilloso, Y ¿verdad? también, pastor, hay algo bien hermoso que la iglesia tiene que entender los juicios de Dios, los justos juicios de Dios. Amén. Porque sabe que Dios va a tener 3 juicios. El primer juicio va a ser el tribunal de Cristo, que este va a ser en el cielo. En el cielo. Que son los que entran en la final trompeta. Y fíjate qué importante es conocer esto, porque la iglesia que va a ir en el rapto no tiene que ir a un juicio, porque Jesús viene con su galardón. Los que van a pasar por ese juicio son aquellos que entren, y Jesús tiene que enviarlo a esperar. Y pastor, los que van a estar en los juicios de Dios son los que van a entrar con bata blanca. Se revelan desde el capítulo, pastora, Desde el 6. desde el capítulo 6. 6, 7 y después empieza Sí, el 20. y Ahí lo va vemos hablando. cuando se abre el quinto sello. Fíjate, El quinto interesante, sello. pastora, el quinto sello. Entonces va el primer juicio que se va a hacer, y se va a hacer en el cielo a 7 años de cuando termina la gran tribulación. Se hace en el cielo, es el tribunal de Cristo. Y le hace el tribunal de Cristo para los de bata blanca, no es para los antiguos, los siervos de Dios, los hombres de fe, es para los que se quedaron en la tribulación y van a ser salvos y van a entrar con batas blancas. Pastora, por eso Pablo dice que la final trompeta, lo corruptible se vestirá de incorruptibilidad, porque ellos van a recibir la entrada al cielo de los antiguos. Y eso lo preparó Dios cuando bajó ¿verdad? Y descendió a las partes bajas con los espíritus encarcelados, porque Él preparó ese momento, y no fue hasta el orden que le puso. Nosotros no escogimos que se levantaran a la final trompeta, lo escogió Dios. Lo escogió Dios. Porque Dios nos escogió a nosotros para levantarnos a nosotros en el rapto y con los muertos de Cristo. O sea que el que determinó cuál era el orden de la resurrección es Dios. Usted no puede cambiar este plan. Amén. Y también el segundo juicio que va a ser Jesucristo, porque el tribunal de Cristo lo hace Cristo, porque dije Ajá, tribunal de de Cristo. El juicio, también el juicio de las naciones, También lo hace Cristo. Lo hace Cristo cuando baja en su segunda venida a aplastar a sus enemigos, y se lo hace a los justos, ¿verdad, A los pastor? justos, pastor. A todos los justos. Ya hicimos un capítulo solo de justos. Wow. Y si usted quiere saber quiénes son los justos, vaya a los capítulos anteriores de verdades escondidas, y usted se va a dar cuenta Amén. quién es un justo. Qué maravilloso, Dios. Y también, pastor, el otro juicio que va a hacer el Señor es el del trono blanco. Ese es el último. Ese pastor. lo hace el Padre, ¿verdad? Ese, y vamos a estar todos, pastora, porque acuérdate Vamos a que cuando la estar todos, iglesia qué lindo. vaya a descender hacia abajo, nosotros vamos a ser testigos de lo que va a ser, ¿verdad? El que Dios le dé esa oportunidad a todas estas personas que nunca se levantaron. Sí. Y allí vamos a ver que quien va a tomar la determinación es Dios. Es Dios, lo vamos a ver. Es ¿verdad? Una escena bien interesante. Está revelada, David nos la explica, y es cuando todo va a terminar. Es hermoso, pastora, nosotros poder leer y entender. Fíjate que nosotros hemos citado Biblia para nosotros poder explicar lo que es la revelación. Nosotros no nos hemos dicho aquí nada de la mente, nosotros no nos hemos inventado nada. Nosotros le hemos dado el orden cronológico de Apocalipsis del capítulo 1 al 22. No hay otro, pastora. Cuando Juan nos da la revelación, es para que nosotros podamos entender que aquí es donde nosotros podemos entender, porque es lo que va a ser el total, lo que es el vino nuevo, lo que es el final, lo que va a ser el plan de Dios final con la humanidad, pastor. Y fíjese, pastor, que se me olvidó un detalle del juicio de las naciones, que el juicio de las naciones es para entrar al reino milenial. Sí. Y a vivir con Cristo, eso, ¿verdad? Sí. Ese tiempo. Ahí después va a ser echado Satanás fuera un tiempo Ahí. para poder jugar. Y pastora, interesante, todos esos justos van a morir, porque nadie va a vivir 1000 años en el milenio. Sí, sí. Van a morir. Y el tercero es el tribunal, el gran trono blanco, donde se van a abrir los libros de Dios. Y Amén. ahí es el fin ya. Pastora, vamos a leerlo, El trono blanco es porque el fin mire de lo que todo, dice pastor. Primera de Corintios 15. Ahora vamos a leer del 26. El 26. Mire esto, pastora. Así se cierra el círculo. Primera de Corintios 15, 26 al 28 dice: y como postrer enemigo será destruido la muerte. Pastor, en el milenio la gente sigue muriendo, pero cuando termine el milenio, suelten a Satanás y venga el trono blanco, ya Dios va a echar la muerte y va a echar todo al final. El Hades y la muerte. Todo dice. va a ser destruido. Pastora, es el orden. Y mire qué lindo, porque ese postre enemigo que ha destruido la muerte, entonces el 27 dice: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Este es Jesús. Y cuando dice que todas las cosas las ha sujetado a él, Qué lindo. claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas, porque Dios se las dio el Padre. Y dice: pero luego, esta es la clave, escuche, este es el fin de la Biblia. Pero luego todas las cosas le serán sujetas, también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó A él todas las cosas a él, para que Dios, el Padre, sea todas las cosas
para En con todos. todos. Wow. Pastora, ahí se acabó la Biblia. Ahí se acaba la Biblia en ese trono blanco. Amén, pastora. y se ahí- entra a vivir a la eternidad, que es el paraíso. Amén. Y colorín colorado, el cuento se ha acabado, pastora. Qué maravilloso. Esta historia de lo que es la Biblia la podemos ver y hay muchos textos. Pastora, ahí en Eclesiastés, aquello que fue ya ese será y Dios restablece lo que pasó. ¿Sabe? Porque Él nos revela todo esto para que los hombres teman. O sea, la Biblia está llena de principios que nos enseñan dónde va a terminar todo. Lo que tenemos que darle la oportunidad al Espíritu que nos dé la dirección y que nosotros podamos ver y que usted, oiga, abra los ojos y le crea a Dios. Amén. No nos crea a nosotros, estamos leyendo Biblia, créale al Señor. Y mire, pastor, me encantaría como hacer el último repaso del Ajá. resumen que estamos haciendo, los libros de Dios. Amén. Se lo voy a hacer así rapidito. Mira lo que dice el libro del Cordero. El libro del Cordero es para los que van a reinar con Cristo, los que van a entrar al reino de los cielos. Y este libro del Cordero se va a abrir en los cielos. Amén. ¿Verdad? Él es el que nos da entrada al reino de los cielos. También está el libro de los juicios. Este libro también se abre en los cielos, ¿verdad? Amén. Se abren los cielos y los juicios son desatados en la tierra para traer salvación Amén. a la humanidad. El libro de los pactos, el libro de los pactos le da salvación a Israel. Los porque conecta otra vez lo a la vuelve a semana conectar 70. a la semana 70 y también ese pacto está vigente porque dice y todo Israel será salvo. Amén. Romanos 11, 26. El pacto sempiterno que se le dio, Sempiterno. ¿verdad? Se le dio a Jacob, lo vemos en lo que es la realidad y lo vemos hecho, ¿verdad? Claro, ya en O claro. sea que el libro de los pactos le da salvación a Israel, pastor. Ujú. A esa nación maravillosa. El libro de las memorias le da salvación a todos los antiguos. Antiguo, sí. Antes de Cristo, a todas aquellas personas que no estaban conectadas a Cristo, le están escritos en el libro de las memorias. Aquellos que verdaderamente se acordaron de se Dios. acordaron de Dios, están escritos en el libro de las memorias. También está el libro de las lágrimas. Amén. Con ese cerramos hoy, Con ¿verdad? ese cerramos hoy. El libro de las lágrimas es un libro que está vigente, presente, Ujú. pasado, presente y futuro. ¿verdad? Amén. En todos Ahí los está en tiempos. todo, en todos los En tiempos. todos los tiempos, porque esas lágrimas van a traer salvación. Esas lágrimas traen peticiones ahora, contestan Amén. peticiones ahora. Esas lágrimas han hecho que personas, ¿verdad?, mueva el corazón, la mano de De Dios. Dios. Y con el milagro lo que viene es la conversión de la persona. Qué lindo. Y también por último está el libro de la vida, que el libro de la vida es para los justos, que les va a dar salvación al grupo de Cristo para acá. Adelante. Para adelante. Comenzando con los que lleguen el milenio, ¿verdad? Y alcancen tener esa oportunidad que sabemos que van a morir, obviamente, pero que Dios los va a volver a recitar en el libro, ¿verdad? Que vimos de la vida. De la vida. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Qué hermoso, Pastora, ¿verdad? qué maravilloso. Como toda la revelación se conecta, pastora. Y dimos el Apocalipsis en una hora. En una hora que espero se hayan gozado con el libro de Amén. las lágrimas, con este pequeño resumen que les hicimos. Y sabemos que Dios tiene grandes cosas para los que le aman. Si siga conectado a Luis, ¿verdad? Siga conectado porque vamos a seguir trayendo cosas nuevas, ¿verdad? Cosas que nuevas. nos van a ayudar a seguir comprendiendo lo que es la revelación y la necesidad de nosotros del Espíritu hoy y de poder comprender lo que es conocer a Dios. Y créame que cada tema que le hemos traído a este lugar hemos sido dirigidos por el Espíritu Santo Amén. y seguiremos siendo dirigidos por el Espíritu Santo para los siguientes temas que vienen. Amén. Espero se hayan gozado con verdades escondidas. Así que Dios le bendiga. Dios les bendiga.